Claro que sí. Ya, gané en Londres 94 y fui a correr otra vez trataba de ganar Fukuoka otra vez, pero me lastimé la espalda. Por una estupidez, obviamente. Quise voltear a ver a dónde venía un mexicano que dijo que iba a ser récord mundial, que estaba ahí en la carrera. Y llegamos en el kilómetro 31, íbamos como 15 corredores todavía. Y dije, ¿dónde está este que va a ser récord mundial? Ahorita ya es hora de correr. Y me arrepentí a medio camino de voltear y me dio una contractura. Ah, Y que hasta la fecha me da problemas porque está en la parte interna de la columna, no está en la parte externa. Y cuando trabajo mucho en la tendida de las telas y eso para las playeras o lo que vayamos a fabricar, me duele mucho la espalda muchas veces. Pero ya ahora ya no corro, entonces no pasa nada. claro. Claro, claro. Ya en el 95, pues obviamente en el 94 estaba David Bedford, que fue récord mundial de 10,000 metros en los años 50, 60. Sí, Me decía que era el dueño del maratón de Londres de los Elite, porque hay un dueño de los Elite y hay dueño de la masa. ah, Entonces él era el dueño del Elite y me dijo, en Fukuoka me estaban atendiendo un fisiatra que llevaba a David, estaba médico japonés, fisiatra japonés, no sé, tenía mucha gente alrededor mío en la camilla con mucho dolor en la espalda. Me dijo David, ¿cómo estás, Dionisio? Le dije, no te preocupes, con un dolor increíble. Yo me acuerdo que volteé así de lado a mi brazo izquierdo y le dije, no te preocupes, David, yo te prometí que iba a ganar Londres, sería el primer hombre que ganaría por 2 veces seguidas Londres y lo voy a volver a hacer. impresionante. Me tomó del hombro y me dice, muy bien, champ, nos vemos en Londres, entonces dejo que te atiendan y ya después hablamos. Ya después cenamos y platicamos de algunas otras cosas, sueldos y toda la cosa. Que dije, yo no hablo de dinero, dedícate ahí a hacerlo con mi representante y ya sabe qué hacer. Y ya se quedó para Londres del 94 al 95. Y entrené como nunca. También me puse un poco nervioso como nunca, muy poco, pero sí me puse nervioso, pensando, ¿y qué van a pensar si no gano? Pero antes de la salida en el 95 dije, bueno, ¿qué me importa lo que piensen? Yo vine a correr y deja de pensar estupideces y ponte a hacer lo que sabes hacer, es correr. Y yo solito me regañaba y me decía ahí mis locuras. Y me acuerdo que Antonio Pinto, el portugués, salió como Sí, iba demasiado rápido y dije, no, este cuate se va a reventar, no anda tan bien como dice y yo creo que lo puedo alcanzar, le voy a dar chance que se vaya y a ver hasta dónde llega, porque apenas a 200 metros empezó a irse, le empezó a decir a los Rabbits, vamos muy lento, pongan un ritmo más rápido, y yo dije, este se está suicidando, pero qué bueno. Y siempre estuve ahí a la expectativa. Y hay como en los ciclistas el gritón que tiene un pizarrón grande cuando faltan 4 millas, sí, pone el primer lugar, luego un espacio grande como unos 20 centímetros y ahí, cuando tú pasas en un punto donde es la referencia de él, pone el número de segundos o minutos que va adelante el primer lugar y nos gritaba 65 segundos adelante el primer lugar y así rapidito dije 4 millas, lo alcanzo faltando un kilómetro y medio y lo alcancé exactamente en el Big Ben y ahí puse a trabajar como loco a Steve Moneghetti, el australiano. Le iba rozando el tenis con el pie o cuando vas corriendo ya es como en la pista te pegas poquito, sí, le rozaba con las yemas del dedo en el codo
y así como métele al ritmo más rápido, y ya se vuelve uno mañoso en esos lugares haciendo eso. Y pues ocupas lo necesario para intentar alcanzarlo. Y pegado a él, y el último lo pasamos faltando 1200 metros o 1300 por ahí en el Big Ben, exactamente dando la vuelta a la derecha para ir al mall, al Palacio de Buckingham. Y toda esa recta fue a morir, es una ligera bajada y ligera subida, y luego lo plano a la derecha, y ya llegas a 300 metros en el mall, frente al castillo. Pero faltando 800 metros se me empezó a ir 1 o 2 pasos Moneghetti, y dije, qué carajo, piensa que trabajé para él, si trabaja para mí, entonces ahorita lo voy a alcanzar otra vez. Yo no me acuerdo, pero dice él que en la conferencia, ya cuando faltaron 600 metros, que yo lo volteé a ver y dice, yo sabía que no iba a ganar, dijo Moneghetti, yo sabía que no iba a ganar. Dice, ¿por qué? Volteé a ver a Dionisio y traía el demonio pintado en la cara. ¿Quién me dijo? ¿Quién sabe? Dije, yo ni me acuerdo, yo nada más me acuerdo que decía, tengo que ir más rápido, le tengo que ganar carajo, yo cierro más duro que él. Luego decía unas groserías, pero esas no se pueden. Entonces, pues ya le gané, y cuando después hice récord mexicano ahí, 2:8:30. Sí, recuerdo. Entonces estaba bien contento porque dije, no hombre, cumplí mi promesa, y aparte hice récord mexicano, eso pues es de lujo. Pero nos llegan antes de la conferencia, dicen, desayunen en lo que viene David. ¿Cómo que en lo que viene David? Sí, pues ya debería estar aquí para la conferencia. No, se fue con un preinfarto al hospital. Y llegando él, traía una enfermera y venía siguiéndolo. Y voy, me dice, no me vuelvas a hacer esto, carajo, ¿qué pasa? ¿Por qué, David? ¿Okay? Estás loco, no puedes hacer una carrera así. ¿Por qué lo dejaste ir tanto? Si yo pensé que ibas a perder, si tú perdíamos mucho dinero, porque los patrocinios no iban a funcionar, no iban a fluir y no íbamos a crecer. Y le dije, bueno, entonces me debes más dinero. Porque a final de cuentas cumplí mi promesa, hice marca mexicana, y soy el primer hombre en el mundo que puede ganar Londres 2 veces seguidas, porque hasta que yo llegué no había nadie que hubiera ganado 2 veces seguidas. ¿Es cierto? Salteadas sí, pero seguidas no. Seguidas nunca. Entonces, pues eso ya me dio un estatus mucho más grande en esa carrera. Claro. El año siguiente me dice David, en la cena del 95, ¿vas a volver a ganar? Dije, claro, esta es mi carrera, voy a venir el próximo año a ganar. Y entonces en la conferencia de prensa del 95, cuando llegó David, estaba al lado izquierdo de la mesa, estaba Steve Moneghetti, después al centro estaba el portugués Antonio Pinto, y a la derecha estaba yo, y estaba mi representante al ladito, atrás de la mesa, donde no se veía, dice, porque estaba la tele. Él me decía, si yo no entendía alguna palabra en inglés, me decía qué era lo que decía para yo poder contestar en inglés, porque de repente hablaban muy pues muy ingleses, ¿no? Así muy gutural, Sí, sí. como ladrando, decía el Felipe. Entonces, como hacían muy gutural las preguntas, de repente no entendía bien porque no traían micrófono. Pero lo que entendimos Moneghetti y yo, cuando le preguntaron a Antonio Pinto en un español, le preguntó, señor Antonio, ¿por qué cuando fue la conferencia el miércoles o algo así, usted dijo que iba a llevar un costal para echar los cadáveres de estos dos cuando estuvieran muertos? Y nos volteamos a ver así enojados al portugués, Steve Moneghetti voltea a la derecha y yo a la izquierda, así como, chinga tu madre, bicho. Y estábamos enojadísimos, ahí sí me acuerdo, estaba enojadísimo, y me dice, no, discúlpeme, es que yo no quise decir eso. Entonces yo ya enojado,
le dije, no te preocupes, los panteones están llenos de habladores. Y Moneghetti exactamente le dijo lo mismo que yo. No te preocupes, los muertos siempre son los que hablan de más. Estábamos ya ahí enojados con ese cuate, pero al final de cuentas le ganamos y al siguiente año volví a correr y me preparé mucho, pero tenía muchos problemas ya. Fue una época muy dura porque estaba separado y no podía cuidar a mis hijos mucho y había mucha inseguridad y todo, y dije, híjole, ya no quiero correr. Después del 95 en Londres fui al Mundial. Sí. Y en el Mundial, cuando el presidente de la República me llamó, me dijo algunas cosas que no me gustaron no de él, sino cosas que pasaban en casa o que podían pasar en casa, y dije, no, me voy a dedicar a cuidar a mis hijos y me voy a retirar. Pero realmente después del Mundial del 95, con la medalla de plata, que es la única que tenemos en México, me retiré. Exacto. 96 gané porque tenía unas ganas de demostrarme que podía, aunque no había entrenado como debía, de demostrarme que yo realmente me había preparado y que todos esos años de preparación me iban a servir, sin importar si había entrenado bien o no. Y me fui 2 semanas y media previas a Londres 96 y me dio tanta confianza esa carrera que dije, solo voy a ir atrás de ellos, no me importa el ritmo, va a hacer mucho calor, no sé cómo le voy a hacer, pero les voy a ganar. Y lo único que hacía desde los 200 metros que íbamos de la salida, me dolía todo, me dolían las piernas, me dolía la espalda, me dolía los brazos, todo me dolía. Lo único que estaba intacto era mi carácter. Y dije, aquí hasta el 38, si llego al 38, al 37 con ellos, decía, si llego al 37 con ellos, les gano. Si llego al 37 con ellos, les gano. Si llego al 37 con ellos, les gano. Aquí lo traía tatuado en el cerebro. Pues llegué al kilómetro 38. Bueno, en el 24 se nos empezó a ir un atleta de Bélgica, Eddie Eyebuik. Se empezó a ir, y a ese chaparrito, si lo dejabas crecer, no importa quién fueras, no lo alcanzabas. Nadie se movía, yo iba atrás de él y dije, bueno, pues alcanzarlo, si todos hacen lo que yo espero, son míos, porque yo lo estoy manejando. Entonces hice un esfuerzo muy fuerte, en 1 kilómetro lo alcancé, me puse atrás de él y automáticamente todos lo rodearon, unos adelante, otros de lado, otros atrás, y yo dije, ya se chingaron, así, con esas palabras yo solito me dije, ya se chingaron, estos hacen lo que yo quiero. Llego al 38 y les voy a ganar, llego al 37 y les voy a ganar. Iba ahí y diciendo, yo llegar al 37 era mi objetivo. Llegué al 37 exactamente y ya empecé a aumentar. Decía 1 kilómetro más, pero más rápido, no importa que te duela, concéntrate, haz lo que debes de hacer, tú vas a ganar, esta es tu carrera, no te pueden ganar. No sé cómo le hice, pero pude ganar. Tercera. ¿Te das cuenta? Cuando termino Londres 96, no me veías que tuviera problemas en la pierna, me veías correr como si nada. Sí. Pero cuando me paro, ahí en la toma hace poco la vi, del 96, y empiezo a renguear. Después de ahí al hospital, vámonos a ver qué le pasó en la pierna. Entonces ya después todo esto lo van a leer en unos 2 añitos, espero ya tener los libros. Uy, qué bueno. De cómo gané Londres 94, 95 y 96 con entrenamientos, con lo que hice de entrenamiento, dónde lo hice, cómo lo hice. O sea, todo mi secreto va a estar ahí en esos años, pero necesito como 2 años todavía, porque primero va a salir un libro de como autobiográfico. Qué bueno. Lo voy a escribir yo. Qué bueno. Lo voy a escribir yo coloquialmente, como no voy a dárselo a un editor, no, nada, no voy a hacer corrección de estilo, eso no me gusta. Me gusta que la gente lea
como yo soy. Perfecto. Que cómo es Dionisio Cerón, cómo habla Dionisio Cerón, cómo es el Dionisio Cerón que no conoce la gente.